le pido oración a Dios para que me lo ayude, para que Él también pide oración por mí para que nos ayude. Entonces siempre tenemos como esa conexión con el Señor y toda mi casa, todo lo que está aquí, siempre, si no hay comida, Señor, la divina providencia provéenos. Si cualquier cosa está pasando, nos ponemos en oración meses antes, por lo menos en la corte de mi hijo. Tuvimos un mes rezando para que todo saliera bien, si era la voluntad del Señor, porque eso sí, yo le digo, Señor, si es tu voluntad, yo no quiero que hagas nada por así, porque yo quiero, no, solo la voluntad tuya. Y este día es muy lindo para celebrar los santos. Tuvimos una experiencia muy linda en la iglesia donde estamos. Eh, la profesora de catecismo, ¿verdad? La directora quiso hacer un evento afuera donde pusiéramos motivos en los carros de diferentes santos y le fuéramos dando la historia del santo a los niños de la catequesis. Y me pareció muy lindo porque los niños se quedaban así viéndonos y emocionados porque a veces no conocían todo de lo que estaban viendo, ¿verdad? Y entonces nosotros le hacíamos como cuentos, por lo menos Igor en el caso de que fue San Antonio de Padua. San Antonio de Padua tuvo como tres milagros que le pasaron en vida. Eh, Uno fue cuando estaba predicando, la gente no le quería escuchar y entonces él dijo, bueno, como no me quieren escuchar la gente de este mundo, entonces yo voy a ir al mar que está aquí y los peces que son creaciones de Dios, ellos son los que me van a escuchar entonces. Entonces cuando él empezó a hablar y a decirle, Señor, solo tu creación me puede escuchar porque aquí los hombres sordos no quieren escuchar mi palabra, entonces empezaron a saltar los peces del mar y eso fueron muchísimos peces que se congregaron ahí donde estaba haciendo el sermón San Antonio y la gente atrás viendo las maravillas que estaban pasando, entonces empezaron a escuchar a San Antonio. Allí ya no se daban abasto en las capillas donde él daba las misas, tenían que salirse afuera a la naturaleza y escuchaban sentados o parados o como sea, y él realizaba allí las misas. Entonces, otro de los milagros fue que un señor del pueblo le dijo, no, mira, yo no creo que Jesús esté ahí en la Eucaristía, eso es mentira. Entonces le dijo, yo, para creerte, yo voy a poner a mi burro 3 días sin comer, no va a comer mi burro por 3 días. Y luego lo voy a pasear por la plaza para que vean que el burro no es el que no ha comido y luego voy a llevarlo a tu iglesia. Y si él se arrodilla enfrente de esa Eucaristía y no se come la comida, yo creo que Dios está allí, que Jesús está en la Eucaristía. Entonces pasó a eso, pasaron los 3 días, el burro no comió, fueron a la iglesia, le pusieron la comida del burro y entonces en eso el, San Antonio agarró una hostia consagrada y la puso para enfrente del burro y el burro se arrodilló. Entonces eso fue otro de los milagros que pasó. Y otra muy linda también fue que se ahogó un niño de 20 meses y entonces fue a pedirle a San Antonio que la ayudara, que bueno, le fue a contar que su hijo se había ahogado, que todo esto, y él se compadeció y empezó a hacer una oración. Y entonces ella le ofreció, ay, si mi hijo vuelve a la vida, yo le ofrezco el peso de él para dárselo a los pobres en pan. Entonces de ahí es que viene el milagro de los panes, porque el niño se volvió a la vida. Y entonces la mujer, que era muy rica, empezó a ofrecer, por lo menos si eran 20 pounds que el niño pesaba, entonces ella donó 20 kilos o lo que sea del pan para los pobres. Entonces de allí es que viene lo del el pan de los pobres de San Antonio. Y fueron unas experiencias muy lindas.
Al lado de nosotros estaba San Juan Bosco, que lo representó un amigo de nosotros, y él decía que le gustaba, a San Juan Bosco le gustaba mucho para que los jóvenes le entendieran, él trataba de jugar con ellos y hacer trucos, llamar la atención de esa forma a los jóvenes. Y también estaba María Teresa de Calcuta, que ya ustedes saben cómo fue esa santa, porque es de nuestra época de ahora. Ella tuvo mucha compasión con los pobres, eh, trataba de ayudar siempre a los más enfermos. Su congregación ayuda muchísimo en África, ¿verdad? Y en todas estas zonas que son muy pobres. Y bueno, esta es una de las pocas cosas que nosotros hicimos y en vez de repartirle, bueno, le dimos caramelos y eso, pero no, por lo menos en mi caso nosotros repartimos fue pan para los niños para enseñarle lo de San Antonio. Le dábamos estampitas de los santos y de para qué servían las oraciones, para qué tenías que hacer las oraciones, cómo podías ese santo interceder por ti, y fue una experiencia muy linda. Yo creo que los niños aprendieron un poco en esas 6 horas que tuvimos allí enseñándoles, pero a los diferentes grupos. Entonces, yo pienso que fue una experiencia muy linda. Y también celebramos ahora el Día de los Muertos también. Y qué más lindo que tú ofrezcas esas misas por esa gente, por esas personas que están olvidadas, por esas personas que nadie se acuerda de ellos, porque a veces enterramos a nuestros parientes, pero no hacemos ninguna oración por ellos después que se mueren. Y entonces yo pienso que este tiempo se fue utilizado para que te acuerdes un poco de esas personas que estuvieron en tu vida y que fueron importantes. A veces no, tú no lo vas a recordar con cariño porque a lo mejor te hicieron daño, pero si hicieron daño y están en el purgatorio, también necesitan de tus oraciones, necesitan de que te acuerdes de ellos, porque deben de estar en un nivel que, que eso es muy doloroso. Las llamas del purgatorio, ese ardor, ese sufrimiento que se pasa allí, es muy triste. A veces pasan años allí y a lo mejor por una oración tuya salen, o por una ofrenda, o por algo que tú, un ayuno, algo que tú ofrezcas por esa alma. Yo te encomiendo en que en este día también, el 2 de noviembre, encomiendes a esas personas que fueron malas contigo, que te hicieron daño, que ofrezcas misas, que ofrezcas ayuno, que ofrezcas rosario, porque con eso estás ayudando a esa persona, aunque sea que suba de un nivel del purgatorio y que vaya sintiendo que la vaya sacando poco a poco de ese sufrimiento. En este día, el 2 de noviembre, estamos celebrando, tenemos que pedir por los fieles difuntos, especialmente por aquellos que se encuentran en un estado de purificación en el purgatorio. Es una de las obras de misericordia. San Agustín, obispo de Hispona, dejó una muy buena frase para meditar en relación a esta celebración. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. La costumbre de orar por los difuntos es muy antigua y uno de los orígenes lo podemos encontrar en el libro segundo de los Macabeos del Antiguo Testamento. Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. 2 de Macabeo 12:46. Continuando con esta tradición, en los primeros días de la cristiandad se escribían los nombres de los hermanos que habían partido a la eternidad en 2 tablas plegables con forma de libro, en la que la iglesia primitiva anotaba los nombres de los vivos y los muertos, por quienes se tenía que orar. Tiempo después, en el año 998, el abad San Odilon de Cluny prescribió a todos los monasterios encomendados a su trabajo pastoral en su jurisdicción que se hiciera memoria de todos los fieles difuntos el día siguiente al de la festividad de todos los santos. En el siglo XVI
se admitió esta celebración por toda la Iglesia. Hermanos, el mejor homenaje que le podemos ofrecer a nuestros hermanos difuntos es rogar por ellos y honrar sus vidas, poniendo en práctica sus consejos sin perder de vista que en algún momento viviremos junto con Cristo y nuestros queridos difuntos, ya que Jesús nos da y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Entonces tenemos que también pensar en eso, y hay una oración de Santa Gertrudis que Jesús le dijo que la oraran por los fieles difuntos, que es: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en unión a todas las misas que se celebren hoy, por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores de mi familia y por los pecadores del mundo entero. Amén. Con esa oración tú la haces antes que termine la misa y ofreces eso por las ánimas del purgatorio y sacas un alma del purgatorio con ese ofrecimiento. Si lo haces bien, si te confiesas, si vas en gracia a hacer la misa, ayudas a muchos de tus difuntos. Por eso es que el 2 de noviembre se liberan muchas almas del purgatorio, porque se ofrecen a ellas esas misas. Y Dios tiene misericordia y libera muchísimas almas ese día. Entonces, tenemos que estar pendientes de todo lo que nuestra iglesia, que es tan rica en tantas tradiciones, nos ayudan a que mejoremos, a que estemos pendientes de las fechas, de lo que estamos celebrando, de todas las cosas que estamos pasando. Hay gente que no sabe ni siquiera. Cuando estaba yo haciendo eso ahí afuera en la iglesia, hay gente que decía: yo no sabía esa historia, yo no sabía que se hace esto, porque también aprovechamos y repartimos las estampitas para que oraran por los difuntos. Y entonces allí también le decíamos: aproveche que ahorita el 2 de noviembre son las misas de los difuntos, para que oren por ellos y para que puedan sacar muchas almas del purgatorio. Bueno, también quería decirle que lo de los santos, lo del Día de los Santos, esta celebración tuvo su origen en el siglo VI. La iglesia primitiva celebraba la memoria de un mártir en la fecha en la que ésta recibió la corona que no se marchita. En los tiempos de la persecución, el número de mártires llegó a ser tan grande que la iglesia tuvo que asignar un día común para todos. Tiempo después, el 13 de mayo de 610, el Papa Bonifacio VI dedica el Panteón Romano, antiguo templo pagano, a Santa María y a todos los mártires. Por eso, al principio de esta fiesta se celebraba en esa fecha. Sin embargo, el Papa Gregorio III trasladó la fiesta al 1 de noviembre y el Papa Gregorio VI la extendió a toda la iglesia. El Papa Francisco nos dice que podemos ser bienaventurados y felices para ello. Nos propone: este es el camino de la santidad y es el mismo camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido Jesús. Es más, este camino es el mismo. Quien camina con Él y pasa a través de Él, entra en la vida eterna. Pidamos al Señor la gracia de ser personas sencillas y humildes, de saber llorar, de ser mansos, de trabajar por la justicia y la paz, y sobre todo la de dejarnos perdonar por Dios, para convertirnos en instrumentos de su misericordia. El Papa Francisco nos motiva con estas palabras a responder el llamado a la santidad que el Señor nos hace, a seguir el camino que Él nos tiene designado y al ver la vida de todos los santos como un ejemplo para continuar dando testimonio en nuestro peregrinar hacia la patria celestial. Hermanos, este es el momento de honrar a todos los santos, incluso a aquellos que no han sido canonizados. De esta manera procuramos mayores gracias multiplicando los intercesores. Los cristianos católicos elevamos hoy nuestra mirada al cielo, meditando en la plenitud de la vida eterna que Dios nos regala. Es muy lindo esto, porque de verdad que nosotros
no tenemos que hacer cosas tan